Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. En medio del pasillo gris del Hospital General de Iztapalapa, una silla de plástico crujía bajo el peso de un niño que no sabía su nombre. Tenía 5 años, o tal vez 6, y los pies colgaban como si aún esperaran crecer en un hogar que nunca existió. La camiseta sucia de caricatura ya no tenía colores, y su mirada, seca, sin lágrimas, parecía más vieja que su cuerpo. Lo habían dejado allí en la madrugada, entre ambulancias y vómitos de urgencias, como quien olvida un paraguas roto. Nadie lo miró más de 2 segundos, nadie preguntó, ni los camilleros, ni la recepcionista, ni el guardia dormido. Solo estaba ahí, respirando bajito, abrazado a una mochila vacía. No tenía fiebre, no sangraba, por eso no urgía, por eso no importaba. El abandono no tenía forma médica, y así comenzó su espera, invisible, intacto, invisible otra vez. Pasaron 3 horas antes de que alguien notara que el niño seguía allí, sentado en la misma silla de plástico junto a la máquina expendedora que siempre escupía café frío. Una enfermera lo miró de reojo mientras anotaba signos vitales en una tabla, pero al no verlo sangrar ni llorar, siguió su camino. El niño no hablaba. Observaba las luces del techo con una calma desconcertante, como si ya hubiera entendido que el ruido del mundo no estaba hecho para él. A su alrededor, pacientes entraban y salían, algunos gritando, otros cubiertos con cobijas de emergencia, el caos habitual de la madrugada en Iztapalapa. Y sin embargo, él parecía quieto, como una sombra encarnada, como un error que nadie se atrevía a corregir. A las 6 de la mañana, un médico residente preguntó en voz baja: «¿Ese niño con quién vino?». Nadie respondió. Consultaron a seguridad, revisaron las cámaras. Se le veía llegar de la mano de una mujer con chamarra amarilla. Ella lo dejó sentado, le dio una paleta, le acarició el cabello y luego caminó hacia la salida. No volvió. En el registro de admisión no figuraba ningún nombre similar al suyo. No había CURP, no había acta, no había historia clínica. El niño no existía en el papel. Legalmente era nada. Lo movieron al área de observación, no por urgencia, sino por protocolo. Le dieron una cobija delgada que olía a cloro y orina seca. Él no la rechazó. Se acurrucó en la camilla sin emitir un solo sonido. Una trabajadora social intentó hablar con él. Le preguntó su nombre, su edad, dónde vivía. El niño solo dijo una palabra: «mamá», y luego se quedó en silencio durante 6 horas. Ni una sílaba más, ni un gesto, nada. Tenía la mirada perdida pero no ausente. Era como si observara algo dentro de su propia cabeza. Un recuerdo, tal vez, un rostro, algo que dolía. A las 4 de la tarde llegó una asistente del DIF con una carpeta azul y la expresión cansada. Lo observó desde la entrada como quien se resigna a archivar otro caso sin final. «¿Tiene nombre?», preguntó. «No», respondieron. «Entonces ponle uno temporal, en lo que aparece alguien». Así fue como, por burocracia, el niño fue rebautizado como Caso 114CB. Lo trasladaron al albergue temporal de menores en la colonia Doctores, en una patrulla sin sirena. Iba en el asiento trasero, mirando por la ventana como si todo fuera parte de un sueño espeso. Al llegar, le dieron una muda de ropa usada y una sopa aguada. Compartía cuarto con otros 6 niños, todos con historias truncadas, todos con ojos vacíos. Nadie preguntó mucho. En esos lugares, la curiosidad estorba. La primera noche la pasó sentado en la litera baja, sin desvestirse, sin acostarse. Solo sentado, con la espalda recta, como si esperara que alguien viniera por él. Pero nadie llegó. Los días siguientes fueron iguales.
Despertaba a las 5, comía sin hablar, iba al rincón de los crayones y dibujaba círculos, solo círculos. Ninguna figura humana, ninguna casa, ningún sol. La psicóloga del centro anotó en su expediente: mutismo selectivo, indicios de trauma severo, nula respuesta afectiva. Pero él no era un caso clínico, era un niño roto, abandonado no solo por su madre, sino por un sistema que no tenía lugar para preguntas sin respuesta. Una tarde, mientras los demás jugaban con una pelota rota, él se quedó sentado en el patio de cemento, mirando una hoja que el viento arrastraba como si fuera importante. Un cuidador le preguntó si quería jugar. El niño negó con la cabeza. ¿Sabes cómo te llamas?, insistió el adulto. El niño se quedó callado y luego, por primera vez en días, levantó la mirada y susurró algo. No me acuerdo. Ese fue su segundo y último intento de hablar. Nadie lo presionó después. En el albergue comenzó a ser llamado simplemente el chiquito, no porque fuera el más pequeño, sino porque era el más callado. A veces se perdía en los pasillos y lo encontraban horas después en el baño, sentado en el suelo, mirando las baldosas como si intentara descifrar un código secreto. Una noche, otro niño lo golpeó porque no le quiso pasar una cobija. Él no reaccionó, no lloró, no gritó, solo se cubrió la cara y esperó. Como si ya supiera que resistir en silencio era la única forma de existir. Mientras tanto, en el archivo del DIF, su carpeta seguía vacía. Ningún familiar lo reclamó, ningún reporte de desaparición coincidía con su rostro. Una trabajadora del archivo comentó en voz baja: tal vez nunca tuvo papeles, tal vez nació en casa, tal vez nadie lo inscribió. Y entonces, por primera vez, alguien dijo en voz alta lo que todos pensaban: tal vez nadie lo quiso desde el principio. En el albergue, los días se deshacían como pan viejo. No había calendario en las paredes y nadie llevaba cuenta exacta del tiempo. Para los adultos, cada niño era una carpeta con fechas, incidentes y seguimientos. Para el chiquito, cada día era el mismo vacío con forma distinta. Se levantaba con el sonido de las rejas abriéndose, se vestía con ropa que no le quedaba bien y se sentaba en la banca más alejada del comedor, esperando que no le hablaran. A veces comía pan duro, otras veces arroz frío, siempre en silencio. La rutina lo cubría como una costra. Nadie lo tocaba, nadie lo llamaba. Era como si sus huesos no hicieran ruido. Durante las terapias grupales, los demás niños gritaban, lloraban, se enfurecían. Él solo observaba, con esa quietud incómoda de quien ya no espera justicia. La psicóloga lo mencionaba en sus reportes como caso de cierre emocional absoluto. Nadie sabía de dónde venía, pero todos sabían que ya no era de ningún lado. Algunos cuidadores intentaban acercarse, le ofrecían dulces, lo invitaban a pintar, le contaban historias. Pero él siempre respondía con los ojos, nunca con palabras. Una tarde, uno de los niños mayores, Tomás, de 12 años, le robó sus únicos tenis. «Si no hablas, no te los devuelvo», dijo con burla. El chiquito no respondió. Siguió caminando descalzo durante una semana, sin quejarse, sin mirar a Tomás. Al séptimo día, mientras todos dormían, metió los pies en 2 bolsas negras y se sentó en la litera como si fueran zapatos nuevos. Esa imagen recorrió el albergue como un susurro triste. Una cuidadora intentó convencerlo de denunciar el robo, pero él solo negó con la cabeza. El silencio era su refugio, su escudo, su condena. Las autoridades del albergue, tras varios intentos fallidos de encontrar a su familia, comenzaron a preparar los trámites para declararlo en situación de abandono definitivo. Eso significaba que sería enviado a una casa hogar permanente, donde pasaría los siguientes años bajo la sombra de expedientes incompletos y preguntas sin eco. La decisión no sorprendió a nadie.
Era un trámite más, un caso más, una ficha que cambiaba de estante. Pero algo cambió cuando llegó una voluntaria nueva, Mariana, estudiante de psicología de la UNAM. Tenía 23 años, cabello amarrado con una liga azul y una forma de mirar distinta, como si aún creyera en los niños invisibles. Desde el primer día notó a el chiquito, no porque hablara, no porque hiciera algo extraordinario, sino precisamente porque no hacía nada. Mariana no lo interrogó, no le pidió que hablara, no lo obligó a dibujar. Solo se sentaba a su lado, en silencio, como si el silencio también pudiera ser compañía. Le llevaba piedras lisas, hojas caídas, cosas pequeñas que encontraba en el camino y que podían significar algo para alguien. Una tarde le entregó una piedrita con forma de corazón. Él la tomó sin mirarla, pero no la soltó. Esa noche, por primera vez, durmió abrazado a algo. No era un milagro, no era redención, era apenas un gesto. Pero en la vida de El Chiquito, los gestos eran monumentos. Mariana comenzó a ir más seguido. No hablaba de traumas, no preguntaba por su pasado, le leía cuentos en voz baja, aunque él no respondiera. A veces, él cerraba los ojos y parecía escuchar. Una vez, Mariana le preguntó, ¿puedo llamarte Emiliano? El niño no dijo nada, pero tampoco lo rechazó. Desde entonces, en voz baja, ella lo llamaba así, Emiliano. No por rebautizarlo, sino por devolverle una palabra que lo hiciera sentir de este mundo. Un nombre, aunque fuera prestado. En el informe mensual del albergue, Mariana escribió, Emiliano responde a la cercanía con presencia emocional leve. Sugiero continuidad en el acompañamiento no invasivo. Nadie le hizo mucho caso, pero ella siguió yendo. En uno de esos días grises, Emiliano se sentó más cerca de Mariana. No habló, solo colocó la piedrita en su mano y luego señaló la ventana. Mariana comprendió algo. No era una señal clara, pero era una conexión. Le pidió permiso a la dirección del albergue para llevarlo al pequeño jardín comunitario de la colonia. Accedieron bajo supervisión. Emiliano caminó entre las flores secas como si fueran recuerdos. No preguntó nada. Solo tomó una hoja, se la entregó a Mariana y luego se sentó en la banca. La miró a los ojos por primera vez. No dijo su nombre, pero tampoco lo necesitaba. En esa mirada había algo más profundo que la palabra. Había vida, poca, rota, escondida, pero viva. El jardín comunitario fue el único lugar donde Emiliano pareció respirar sin miedo, pero esa pequeña tregua no duró mucho. Una semana después, Mariana recibió la notificación de que su acceso al albergue sería suspendido temporalmente. No dieron razones claras, reajuste de voluntariados, supervisión de protocolos, excusas administrativas que escondían la incomodidad que su presencia generaba en una institución acostumbrada al olvido sistemático. Mariana pidió explicaciones. Nadie las dio. Le dijeron que esperara, que no insistiera, y así, de un día para otro, Emiliano dejó de verla. No preguntó por ella, pero durante 3 días completos no dibujó. No se levantó de la litera, no comió más que lo mínimo. Volvió a meter los pies en bolsas negras. Volvió a desaparecer dentro de sí mismo. Nadie lo forzó. Ya lo conocían. Cuando los niños del albergue se daban cuenta de que alguien se iba y no volvía, lo asumían como parte del juego sucio de crecer sin nadie. Pero Emiliano no era como los otros. Él no había aprendido a desconectarse, solo a hundirse, y el hundimiento se volvió más denso con cada día sin Mariana. Tomás, el mismo que le había robado los tenis, se burlaba de él con más frecuencia. Le decía, muerto en vida, niño mudo, basura callada. Los cuidadores lo reprendían, pero el daño ya estaba hecho. Una noche, Tomás se acercó a Emiliano con un encendedor y le amenazó con quemar sus dibujos. Emiliano no reaccionó.
Solo lo miró fijamente por primera vez, con una expresión que no era miedo ni rabia, era vacío. Esa mirada incomodó tanto a Tomás que se fue sin hacer nada, pero al día siguiente, los dibujos de Emiliano aparecieron rotos, hechos trizas en el basurero del baño. Lo encontraron sentado frente a ellos, recogiendo pedazos, intentando armar lo irreparable. Esa fue la primera vez que lloró. Lágrimas secas, sin sonido. Lágrimas de niño sin lenguaje. Esa noche, Emiliano se escapó del dormitorio. Lo buscaron durante horas dentro del albergue. Finalmente lo encontraron en la azotea, sentado junto al tanque de agua, con las piernas colgando al vacío. No amenazaba con saltar, solo estaba allí, mirando la ciudad como si no perteneciera a ella. Cuando un cuidador se acercó, él no opuso resistencia, dejó que lo tomaran en brazos como un muñeco inerte. No volvió a llorar, solo durmió 2 días enteros, con la piedrita en la mano cerrada. Tras ese episodio, los psicólogos del albergue redactaron un informe urgente. Recomendaban su traslado inmediato a un centro de salud mental infantil en Tlalpan. Riesgo alto de autolesión, desconexión emocional crítica, necesidad de intervención psiquiátrica institucional. Nadie se opuso, nadie preguntó si eso era lo mejor. Era más fácil mover el expediente que mirar al niño. Mariana se enteró por una compañera que Emiliano sería trasladado en 2 días. Rompió el protocolo, volvió al albergue sin autorización. Fingió ser una visitante nueva, entró al área común, lo buscó. Lo encontró en el rincón de los crayones, dibujando un círculo dentro de otro, dentro de otro. Le tocó el hombro. Él no volteó, le habló bajito. Emiliano. Esta vez él giró el rostro. No sonrió, no lloró, solo levantó la mano y la apoyó sobre la suya. Mariana le susurró: «No te voy a dejar solo». Le pidió que la esperara, que confiara, que resistiera un poco más. Él no respondió, pero esa noche no se metió en la litera. Se quedó sentado mirando por la ventana, como si esperara de verdad. Mariana no tenía poder para detener el traslado, pero sí podía escribir. Y escribió. Una carta abierta. La publicó en redes sociales acompañada de una foto de los círculos que Emiliano dibujaba. Este niño no tiene nombre, pero tiene alma. Está en peligro de desaparecer dentro del sistema. No necesita encierro, necesita ser visto. La carta se compartió miles de veces. Personas comenzaron a preguntar: ¿quién es el niño de los círculos? Medios locales contactaron a Mariana. Ella protegió su identidad, pero siguió alzando la voz. 2 días antes del traslado, una abogada de derechos infantiles se presentó en el albergue, exigió acceso al expediente. Lo encontró lleno de ausencias, tachaduras, contradicciones. Nadie sabía realmente quién era Emiliano, pero ahora todos sabían que existía, y eso lo cambiaba todo. El traslado fue suspendido temporalmente, pero ya no podían moverlo sin supervisión legal. Mariana logró una orden para mantener el acompañamiento externo. Volvió cada semana. Emiliano no volvió a hablar, pero comenzó a dibujar otra vez. No más círculos. Ahora eran árboles, siempre sin hojas, pero de pie. Un día le dio uno a Mariana. Ella lo enmarcó. Lo colgó en su cuarto como si fuera un trozo del mundo que aún podía salvarse. Emiliano seguía roto, pero ya no estaba solo. La presión sobre Mariana crecía como un nudo en la garganta. Su carta se había viralizado. Sí, pero con ello vinieron las miradas incómodas, los correos de advertencia de la universidad, las amenazas veladas de que no entendía cómo funcionaba el sistema. La dirección del albergue la citó para una reunión. Le dijeron que su activismo afectaba la estabilidad institucional, que Emiliano no era su hijo, que había una línea muy delgada entre ayudar y desestabilizar. Ella los miró con rabia contenida. No era la primera vez que la burocracia disfrazaba el abandono de protocolo.
Salió de esa oficina con la sensación de que Emiliano estaba en la cuerda floja. Bastaba un informe frío, una firma al final de una hoja para desaparecerlo de nuevo. Y él lo intuía. En sus dibujos más recientes, los árboles ya no estaban solos. Había figuras pequeñas a su lado, figuras borrosas, pero presentes. En una, Mariana creyó reconocerse. Una silueta de cabello largo junto al tronco hueco. Emiliano no lo explicó, solo lo entregó en silencio. Esa misma semana, Mariana conoció a Julia, una periodista de investigación que llevaba años documentando casos de niños no registrados en México. Le contó sobre Emiliano, sobre su desaparición legal, sobre la silla de plástico en el hospital. Julia no prometió nada, pero comenzó a escarbar. Encontró registros de una mujer que había ingresado al Hospital General esa misma madrugada por hemorragia posparto, pero se fue sin recibir alta médica. No dejó datos, solo una dirección falsa en Nezahualcóyotl. Era un hilo fino, casi invisible, pero era un hilo. Julia y Mariana fueron a ese barrio, preguntaron en tiendas, mostraron la imagen de Emiliano desenfocada. Una señora del puesto de tamales dijo haber visto a una mujer con un niño igual. Vivía en la vecindad de la esquina. Se fue de repente. Mariana sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Y si la madre aún vivía? ¿Y si no lo abandonó por crueldad, sino por miedo? Julia siguió la pista hasta dar con una exvecina. Dijo que la mujer se llamaba Leticia, que era joven, morena, que a veces vendía gelatinas en el metro. Nadie supo más. Otra desaparición entre miles. Mariana llevó esa información al DIF. No sirvió de nada. Sin prueba legal de maternidad, no podemos hacer nada. Y aunque apareciera, no hay certeza de que sea apta. Palabras como apta, procedente, autorización, archivo, palabras que no curaban. Emiliano, mientras tanto, comenzó a escribir en un cuaderno pequeño que Mariana le regaló. No eran frases, eran letras sueltas, números, símbolos, pero cada trazo parecía un intento de construir un idioma propio, como si quisiera decir algo, pero aún no supiera cómo. Mariana lo leía como quien descifra un mensaje de auxilio en código. En uno de los dibujos apareció una figura nueva, una mujer con chamarra amarilla parada frente a una silla vacía. Detrás, el hospital. Fue la primera vez que Emiliano representó el abandono. Mariana lo abrazó. Él se dejó abrazar. No lloró, pero por primera vez apoyó la cabeza en su hombro. Esa noche, Mariana escribió en su diario: el trauma no se borra, pero a veces se domestica, a veces se deja mirar sin destruir. Días después, una funcionaria del DIF llegó con noticias. Un matrimonio de Querétaro había manifestado interés en adoptar a un niño de entre 5 y 7 años. Vieron los dibujos de Emiliano, les conmovió, preguntaron por él. El protocolo era claro, debía iniciarse una evaluación para determinar si era candidato a adopción. Mariana entró en pánico. ¿Separarlo ahora? ¿Darle un hogar con personas que no conocía cuando apenas había comenzado a respirar? Intentó detener el proceso. No tenía autoridad. Habló con la psicóloga del albergue. Esta admitió que Emiliano había mostrado avances, pero también dijo: no es sano que se aferre a ti. No puedes salvarlo sola. Mariana salió del albergue con el alma quebrada. ¿Y si tenía razón? ¿Y si el mayor acto de amor era soltarlo? Esa noche, Emiliano no dibujó, solo la miró, largo rato. Mariana se sentó frente a él y le dijo: hay unas personas que quieren conocerte. No sé si será bueno o malo, pero quiero que sepas que no importa dónde estés, vas a seguir siendo Emiliano. Él la escuchó sin moverse. Luego abrió su cuaderno y escribió una palabra. Torcida, mal escrita, pero reconocible. Gracias. Fue su tercera palabra, y bastó para romper algo dentro de ella. No durmió, no comió,
Escribió una carta para el matrimonio interesado, les pidió tiempo, les contó, sin violar protocolos, lo esencial. Este niño no necesita que lo salven, solo que no lo rompan más. La carta nunca fue enviada. Al día siguiente, el matrimonio desistió. Dijeron que buscarían un caso menos complicado. Mariana no supo si sentir alivio o tristeza. Emiliano, como siempre, no reaccionó. Solo se sentó en la banca del jardín y dejó que el sol le tocara la cara. En los meses siguientes, Emiliano siguió viviendo en el albergue, sin traslados, sin adopciones fallidas, sin cambios abruptos. Mariana logró que le permitieran visitas semanales como acompañante terapéutica. No había celebración en eso, solo una tregua. En el papel seguía siendo caso 114CB. En la vida, era un niño que comenzaba a reconocer los bordes de su sombra. Aprendió a escribir su nombre, pero solo lo hacía cuando nadie lo veía. Emiliano, con letra temblorosa. Mariana una vez le preguntó si quería que todos lo llamaran así. Él respondió con un leve asentimiento, pero nunca lo dijo en voz alta. Era como si aún no mereciera sonar. En uno de los días nublados del verano, Emiliano se enfermó. Fiebre alta, ojos vidriosos, tos seca. Lo llevaron al mismo hospital donde lo abandonaron. Ningún médico lo reconoció. Era otro niño, otra historia. Lo acostaron en una camilla con olor a desinfectante y lo conectaron a un suero que goteaba lento, como su vida. Mariana fue con él. Se sentó a su lado toda la noche. Le leía en voz baja. A veces él dormía, a veces la miraba con esa seriedad que parecía adulta. Nadie sabía qué tenía. Posiblemente una infección intestinal, dijeron. Nada grave. Pero el cuerpo de Emiliano no respondía como el de un niño sano. El abandono también se pega en la sangre. Estuvo 3 días internado. En el segundo, escribió en una hoja: "No quiero volver al lugar donde duelen las voces". Era su manera de decir que no quería regresar al albergue. Mariana lo supo, pero no podía llevárselo. No era su madre, no tenía tutela, no era nadie legalmente. Y sin embargo, era todo. Lo pensó toda la noche. Caminó por los pasillos del hospital buscando respuestas que no existían. En la madrugada del 4.º día, el médico de guardia la llamó. Emiliano había despertado y preguntado por ella. Fue la primera vez que pidió por alguien. Mariana corrió a la sala de observación. Lo encontró despierto, pálido, pero con los ojos vivos. Le entregó la piedrita en forma de corazón. Emiliano la tomó y la colocó sobre su pecho. «Si me voy, ¿me recuerdas?», preguntó en voz bajísima. Mariana sintió que algo dentro de ella se rompía en 1000 piezas. «No te vas a ir», respondió. «Pero si te vas, yo te voy a recordar todos los días, te lo juro». Emiliano cerró los ojos. No murió, pero algo dentro de él sí. Desde esa noche dejó de dibujar, dejó de escribir. No volvió a pronunciar palabra. Era como si su alma se hubiera recogido hacia adentro. Mariana lo seguía visitando, pero ahora él solo la miraba, como si supiera que ya no quedaba nada que construir. Al cabo de 2 semanas fue dado de alta. Volvió al albergue sin resistencia. Caminaba lento, dormía más. No se sentaba en su banca del jardín. Solo permanecía cerca de las paredes, como si necesitara sostenerse de algo. Una mañana de septiembre, Mariana llegó y no lo encontró. Le dijeron que lo habían trasladado temporalmente a un centro de atención psicológica intensiva. Nadie le avisó, nadie lo consultó. Fue una decisión técnica. Mariana exigió la dirección. Fue al nuevo centro, un edificio frío con ventanas pequeñas y pasillos en silencio. Lo vio a través del vidrio. Estaba sentado en una sala blanca mirando la pared. No la vio. No reaccionó. Ella pidió entrar. Le negaron la entrada. No está en su lista de visitas autorizadas. Mariana gritó, lloró, suplicó.
No sirvió. Volvió cada día durante una semana. Siempre le negaron el acceso. Hasta que un día, al llegar, le dijeron que Emiliano había sido trasladado a otro estado. ¿A cuál?, preguntó. No le respondieron. Es información reservada. Nunca más supo de él. Nunca hubo un adiós. Solo el silencio absoluto, burocrático, final. Durante semanas, Mariana se levantó con la sensación de que algo faltaba. Escribió cartas, llamó a oficinas, buscó contactos. Nada. Emiliano había desaparecido de nuevo, esta vez sin dejar ni siquiera una silla vacía. Meses después, Julia le envió una imagen. Un mural pintado en una escuela pública de Iztapalapa. Un árbol sin hojas, con una figura pequeña sentada bajo su sombra. Era una réplica exacta de uno de los dibujos de Emiliano. Nadie supo quién lo pintó. No tenía firma. Mariana fue hasta la escuela. Se sentó frente al mural por horas. Lloró, rió un poco. Lo miró como se mira una tumba sin cuerpo. Y ahí entendió algo. Emiliano no necesitaba ser recordado por todos, solo por alguien. Y ella sería esa alguien. Siguió visitando albergues, siguió acompañando a otros niños sin nombre. Pero ninguno era como él. Ninguno tenía esa mirada que sabía callar el mundo. En su casa colgó el dibujo original del árbol. Junto a él, una hoja con su escritura rota. Gracias. Cada vez que alguien le preguntaba por esa historia, ella respondía con lo único que podía decir. Se llama Emiliano y todavía vive en algún lugar. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto.